¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida y seguramente prorrumpen sones magistrales, ¿sí? Voces de gloria suenan en el Guadalquivir, que no de muerte, porque la poética presencia de Sebastián Porrini se ha manifestado nuevamente. Y este programa básicamente no puede existir, no se puede emitir. De hecho, el editor de videos no me permite mover una sola línea si no está a mi izquierda, en este caso, tal vez a la derecha, donde sea que lo estén viendo. El ínclito, el que ya saben, tiene broncíneas túnicas, tiene nibios cabellos, áurea panoplia, grebas doradas, claro, rosáceos dedos, y hace retemblar las lanzas de los enemigos de la progresión. Bueno, Sebastián Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? Bien, todo bien, estamos, todo bien. Exultante soy. Estoy intentando contener mi sistema gástrico ante sus palabras. Qué cagada, ¿no? Empezamos mal, vamos de nuevo. No, mentira, aquí estamos. Notarán que estamos exultantes, o no, qué sé yo, que estamos aquí contentos, ¿sí? Ya estamos en una primavera bastante avanzada, nuestra ausencia de saco y de abrigos lo hacen evidente. Estamos muy contentos con la evolución que está teniendo el canal, el programa, y por supuesto hoy, como no podemos ser menos, siempre vamos por más, vamos a presentarles un programa que puede llegar a generar algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de incomodidad. Vengan de a uno. Vengan de a uno. Hoy téngannos paciencia, sobre todo a Porrini, que ya me dijo, hoy estoy afiladísimo. Entonces vamos a tratar de ordenar un poquito este programa. Hoy vamos a hablar del Conde de Maistre. Por supuesto. Joseph de Maistre. De Maistre. De Maistre. No de Maistre. Bueno, humildemente va nuestro saludo a algunos youtubers que están bien, pero bueno, de Maistre. Trataremos de pronunciarlo como corresponde. Sebastián, vos me habías dicho hace tiempo ya que querías hacer un programa sobre Joseph de Maistre, y me gustaría que vos hicieras la introducción en este caso, ¿por qué Joseph de Maistre? Y empezamos a trabajar con este pensador francés, nacido en 1753 y muerto en 1821. Qué época, ¿no?, para vivir y para escribir, final del siglo XVIII, principio del XIX. Y por supuesto hay un hecho ahí fundamental que nos va a dar mucha tela para contar. Pero ¿por qué nos podría llegar a interesar a nosotros y a nuestro público el Conde de Maistre? Bueno, en principio ustedes saben que lo que se vive es el siglo de las luces. El Conde nace en pleno siglo de las luces, en pleno triunfo de las ideas volterianas, de las ideas de la enciclopedia. Él pertenece a la nobleza savoyarde, o sea, lo que es Saboya, no es exactamente el reino de Francia en ese momento, sino más bien pertenece a los reinos de Italia, ¿no?, el reino de Cerdeña, o también el reino de Piemonte, como ustedes quieran llamarlo por allí. Son pequeños reinos, pero vamos a lo importante. Es una persona que, ahí yo comparto lo que dice Cioran. Cioran tiene un ensayo, hoy lo vamos a nombrar bastante, Émile Cioran, que sin lugar a dudas, de no haber ocurrido la Revolución Francesa, sin lugar a dudas, si los hechos se hubiesen mantenido más o menos en el mismo tenor, en los que estaban en el antiguo régimen, y de Maistre hubiese sido un escritor, porque ya lo era antes de la Revolución, hubiese sido un escritor más formal, más, ¿cómo decirlo?, más apegado a un límite. Se desbordó. La revolución lo desbordó de todas maneras. ¿Por qué? Porque cuando el ejército francés de Napoleón entra a Saboya, él huye, ¿no es cierto?, escapa, viendo que se venían todas esas ideas revolucionarias, no vuelve más, en el fondo se convierte en embajador después del rey de Cerdeña, en San Petersburgo, donde va a ser fundamental, va a escribir su gran libro, ¿no? Y allá queda. Pero su gran obra viene después de la Revolución Francesa. La obra previa, directamente ni nombrarla, porque es de una tranquilidad, casi diría soporífera, ¿no? Lo que viene después es consideraciones sobre Francia, las veladas de San Petersburgo, del Papa, ¿no es cierto?, todos sus libros sobre la providencia. Es algo impresionante. ¿Quién es Joseph de Maistre? ¿Y por qué es tan importante? Bueno,
ha sido catalogado de 1000 maneras. Y hoy vamos a desmontar algunas de esas maneras de catalogarlo, sobre todo leyéndolo y prestando atención a su obra, porque ojo con esto, es un reaccionario. Es un reaccionario. Pero ojo con el término reaccionario, porque ha sido definido incluso por Isaiah Berlin, nada menos, uno de los más grandes estudiosos de las ideologías en el siglo XX. Ha sido definido como un protofascista. Perdón, Isaiah Berlin, discúlpeme, pero no hemos entendido nada, ¿sí? Es decir, un reaccionario es fundamentalmente una persona que se opone a ¿qué? Algo clave, al concepto de progreso ilimitado, ¿sí? Y al concepto de modernidad. No es aquel que apoya un autoritarismo, de ninguna manera. De Maistre es un monárquico a la antigua usanza, obviamente un defensor del antiguo régimen porque era lo que quedaba, y un pensador en torno del principio del mal, que es clave. Es decir, para él, por eso su gran libro, Las veladas de San Petersburgo, es uno podría decir que es casi una teodicea, es decir, un texto en torno de la justificación de la existencia, me sale, pero en realidad de la presencia divina en la historia humana. Esto tiene que ver con algo. A partir del siglo XVIII nace el concepto de que la historia evoluciona, que la historia cambia, que la historia va hacia adelante, pero más que hacia adelante progresamos. Y el siglo de las luces hace una crítica fundamental. ¿En qué? En que establece de manera clave, que el mal, ¿sí?, la caída, no tiene ningún significado. ¿Sí? No estamos en la caída, no hemos perdido el paraíso. Porque aquí hay algo que quiero resaltarles a todos. Fíjense, el conservador va a querer conservar el presente y el pasado cercano sobre la base de que hay una especie de paraíso o lo que se quiera o lo que se puede ahora o cercano en el tiempo. Y se va a moldar a ciertos cambios. El progresista va a pensar que el paraíso está adelante, que cada vez vamos a estar mejor, ¿sí? Contrario de lo que, por ejemplo, sostiene toda la literatura de ciencia ficción, ¿no? Que vamos a ir un camino, un horror realmente, ¿no? El reaccionario no es el que quiere volver al pasado, sino el que se da cuenta que el paraíso está perdido, ¿sí? Es decir, ya está, ya fue. Estamos en un proceso del mal, y es el enfrentamiento al mal lo que tiene que ver. Bueno, para de Maistre eso es fundamental. Es un pensador político, como lo es Maquiavelo, por poner por caso, pero con un concepto diferente. Para de Maistre, la metafísica, la trascendencia, que se engloba en el catolicismo, porque es un pensador católico, fundamentalmente, la presencia de Dios, de la providencia, es lo que rige la historia. Incluso la Revolución Francesa, incluso el mal, que tiene que aparecer como un elemento de la historia real, y que me parece interesantísimo leerlo, desmontar mucho de lo que se dice. Y hoy en día en España, que se está reeditando su obra, se está reeditando y recuperando, porque hay mucho que está en francés todavía, valga decirlo, se está releyendo de otra manera. Y me alegra porque se ha descubierto que no es ese engendro que nos quieren hacer vender ciertas lecturas fáciles, facilongas, ¿sí? Porque en el fondo hay hasta coincidencias de Marx con de Maistre. Ojo con eso. Que los burgueses, la burguesía, se establece como un principio del mal en el mundo. La desacralización del mundo es un proceso de la modernidad. Perdón, Diego. No, al contrario, me parece clarísima la introducción para saber de quién vamos a hablar o a quién estamos leyendo de alguna manera y seguimos leyendo, en el sentido de que muy bien Sebastián has trazado una coordenada histórica, temporal, que es por supuesto este siglo de las revoluciones, ¿no? Nosotros siempre pensamos que el siglo XVIII es el siglo de XVIII-XIX es el siglo de tres grandes revoluciones que primero en Francia, por supuesto, luego en América, en Estados Unidos y posteriormente en el resto de Europa, van a cambiar no solamente el escenario, la cosmovisión, van a dar paso a la edad moderna más omnímoda y absoluta, sino que además van a reconfigurar no solo el escenario político, social, económico, sino también espiritual, ¿sí? Hemos dicho más de una vez que la Revolución Francesa,
la Revolución Norteamericana, ¿no? la Guerra de Independencia, y posteriormente la Revolución Industrial, son los tres epítomes de un cambio de paradigma absoluto, de una obturación de esa mirada trascendente del mundo. Lo hemos dicho más de una vez, vean nuestros 2 programas sobre el simbolismo que hemos dedicado en el 2018, siguiendo un poco también las ideas de Ángel Fareta, ¿no? Respecto del origen de la literatura fantástica y tal, ¿no? La oposición entre Kant, digamos, la idea del racionalismo absoluto, etc. En el caso de Joseph de Maistre, es inevitable pensar también en sus influencias, ¿no? Una de las máximas influencias que básicamente ejercen una reacción en su pensamiento y en su pluma, fue la de Edmund Burke. Edmund Burke en 1790, que escribe un libro titulado Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Sí, señor. Primero de varios, ¿no? Sí, sí. ¿no? Y dice algo muy interesante, lo voy a citar in extenso a Edmund Burke, para que tengamos un poquito en cuenta cómo de Maistre va a tomar, de algún modo, las ideas de Burke y las va a llevar luego in extremis a una postura totalmente radical, pero no por radical autoritaria. Eso me parece fundamental. Quienes quieran leer a Joseph de Maistre como un totalitarista, como un protofascista, están disertando fuera del recipiente, ¿no? Como diría el queridísimo, y Dios lo tenga en su gloria, Marcos Mustock en ese sketch tan famoso. Dice Edmund Burke en Reflexiones sobre la Revolución Francesa. A ver, esperen que está acá, mi cita acá. No somos ni convertidos de Rousseau ni discípulos de Voltaire. Sabemos que nosotros no hemos descubierto nada y pensamos que nada hay que descubrir en moral, ni en los grandes principios de gobierno, ni en las ideas de libertad. En esta época ilustrada, soy bastante valiente para confesar que somos, en general, hombres de sentimientos espontáneos, que, en lugar de rechazar todos nuestros viejos prejuicios, los ciudadanos, por el contrario, con amor y para que nuestra vergüenza sea mayor, les diré que los mimamos porque son prejuicios, ¿no? Es decir, el viejo régimen, el ancien régime, que tanto ha sido criticado y que dice, no, bueno. Y otra cosa importante, cuando uno habla del viejo régimen o habla del viejo orden, automáticamente lo primero que nos dicen es, sos un conservador. Sos un conservador y hasta después viene la paso medio facho. No. No es ser conservador, es entender, como bien decía Sebastián, que aquello que está en el pasado, y de esto hay testimonios no solo en política, sino en poesía, ¿sí? Lean la Oda a la Inmortalidad de Wordsworth y van a entender a lo que me refiero, entre tantos textos que pueden leer poéticamente. Pero básicamente lo que tenemos que pensar al imaginarnos o al plantarnos en esa mirada hacia la tradición o hacia una mirada antigua, yo prefiero decir arcaica en el sentido del arjaios, del origen fundante del ser humano y de la condición humana, es entender que hubo un orden primordial, que también lo dice muy bien Roberto Calazo en La Ruina de Cash. Hubo un orden establecido, un orden natural. Discípulo de Maistre. Un orden natural, claro, un orden natural que no solamente se perdió, sino que literalmente hubo un proceso, y esto lo digo sin ningún ambaje, hubo un proceso de pulverización de esa mirada, con la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, y la primera reacción de Burke a 3 años de la Revolución Francesa, o a 1 año en realidad, 1789, este texto es 1790, claro, luego las consideraciones sur la France de Maistre de 1896-97, sí, unos cuantos años más allí, vienen a acicatear esta idea de, cuidado muchachos, ojo con pensar que la revolución es libertad, igualdad, fraternidad. ¿Sobre la base de qué principio moral? ¿Sobre la base de qué principio espiritual se funda esa libertad individual, fraternidad, igualdad, etcétera? Porque son conceptos muy generales, conceptos muy bien vendidos, por otra parte, muy bien vendidos por la pluma de Rousseau, de Voltaire, de la enciclopedia, del racionalismo, del iluminismo, que en rigor de verdad, lo que plantea muy bien Sebastián, lo dijiste, es la idea de, bueno, vamos hacia un paraíso en la tierra. El paraíso no está en la tierra, muchachos, el paraíso estuvo en algún momento, lo hemos perdido, y lo único que nos queda es tratar de recuperarlo. El progresismo indefinido, incluso en la Iglesia Católica, los progres católicos, y esto lo dice muy bien el querido Sebastián Randel, a quien si nos estás viendo va un saludo,
lo dice muy bien Sebastián Randall, la idea de con su bebida. Con su bebida diaria, irlandesa, ¿no? Escocesa en este caso. Digo, el gran problema del nuevo catolicismo, sobre todo luego del Concilio Vaticano II, es pensar que podemos construir el paraíso en la tierra, cuando no entendemos que esa postrimería, que es el paraíso, el cielo, es una entidad que hemos perdido y a la que volveremos, quienes somos creyentes, el juicio final. El juicio final, en el finido mundo. Entonces de Mestre, volviendo a nuestro autor de Marras, para no irnos por las ramas, de Mestre entiende esto de una manera cabal, profunda y muy sustentado y muy anclado en su fe católica. Entonces, ¿cuál es la reacción de Mestre? Dice literalmente en Consideraciones sobre Francia. El pueblo francés le dice: no te dejes seducir por los sofismas del interés particular de la vanidad de la poltronería. No escuches a los razonadores. Teléfono para Rousseau y para Voltaire, ¿no? Se razona demasiado en Francia y el razonamiento proscribe la razón. Fíjense esta sutileza. Sí. Una cosa, y esto está también muy bien marcado en un libro hermoso de Jean-Joseph Gou, el hipofilósofo. Una cosa es el acto del filosofé, ¿no? Del filosofar. Del filosofar, casi sofista, y otra cosa es el del pensar filosofante, que no es lo mismo. No es lo mismo la razón, que en todo caso, si buscáramos una relación directa entre la razón y la religión, no existe. O en todo caso, la manifestación de lo sagrado es irracional. No se puede reducir, como pretendía Descartes, la prueba de la existencia de Dios merced a la razón, o al razonamiento, o a los sofismas. Más adelante dice José de Mestre una frase que me parece magnífica. La Revolución Francesa es satánica. ¿Por qué? El solo olvido del gran ser, con mayúscula, y no digo el menosprecio, es un anatema irrevocable sobre las obras humanas que están manchadas por ello. Todas las instituciones imaginables se basan sobre una idea religiosa o no hacen más que pasar. Son fuertes y perdurables según están divinizadas, si se me permite expresarme así. No solamente la razón humana, o lo que se llama filosofía, sin saber lo que se dice, no puede sustituir a esas bases que se llaman supersticiosas. Siempre, sin saber lo que se dice, más bien la filosofía es, por el contrario, una fuerza esencialmente desorganizadora. Esto es muy complejo. ¿En qué sentido es desorganizadora? Porque desacraliza y en todo caso disolvente y seculariza una forma ya no de pensar, de sentir y de vivir la existencia humana que no es racional. Mal que les pese a los ateos o a los reaccionarios contrarios de la religión católica o de cualquier fe. Porque la fe tiene que conmover, la fe no es simplemente un conjunto de dogmas y un conjunto de rituales vacío de contenido, vaciado de contenido, ceremonias vaciadas de contenido. Y lo decimos con conocimiento de causa. Lo que a ellos llaman superstición, lo que llaman conservadurismo, sos un conserva, sos medio facho, que te gusta la misa tridentina y qué sé yo qué. No. Es que no es ideológico. No es ideológico. La fe no es ideológica. La fe o la tenés o no la tenés, punto. Si no la tenés, bueno, sé feliz. Pero quienes tenemos fe no podemos permitir ese avasallamiento de la progresía, del progresismo ideológico y del progresismo religioso también, que son los peores, porque ahí es el enemigo adentro de casa, ¿no? Entonces de Mestre entiende esto. Acá, bueno, podría leer in extenso otras frases. Para leer in extenso, sí, es un escritorazo. Y después vamos a ver las influencias, ¿no? Sí, que dejó. Sí. Por ejemplo, dice: estos calumniadores del tópico no han liberado al entendimiento de sus cadenas, lo han apartado de sus fuentes. El individuo, que gracias a ellos debía salir de su condición de minoría de edad, ha sido en realidad vaciado de su ser. Porque le han hecho creer al individuo que tiene libertad individual, libre pensamiento, libre pensadores, exacto, la autopercepción. Bueno, en fin. El individuo, por haber querido convertirse en causa de sí mismo, que ese es el gran apotegma o sofisma de la Revolución Francesa,
la libertad individual, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, el contrato social, el hombre es el lobo del hombre y todas las pelotudeces que dice Rousseau. Por haber querido convertirse... Hobbes, perdón. Que, bueno, está en la misma... Son astilla al mismo palo. Ha perdido toda sustancia en su lucha por la independencia, pues las promesas del cogito son falaces. Liberado del prejuicio, sustraído al influjo de las máximas nacionales, el individuo no es libre, sino apergaminado, desvitalizado como un árbol carente de savia. ¿Qué está diciendo Demestre acá? Nos han vaciado la esencia para hacernos creer que lo externo, los derechos obtenidos, no tienen ninguna obligación. Claro. Perdón. Claro. Que existe de alguna manera la dictadura del individuo. Exacto. Piensen ustedes que estamos en la modernidad, o sea, la dictadura del individuo, la dictadura de la razón. Eso después se va a pulverizar y va a venir finalmente la disolución de la razón para dejar al ser humano con un núcleo de inconsciencia. Y ahí ya lo puedo disolver al ser humano. Entonces no existe más el individuo. Fin del individuo. Digo, bueno, me da lo mismo que se exaltó, se vuelve a degenerar. Fíjense ustedes que Diego lo hizo muy bien, por eso no lo voy a retomar, en el sentido de que ya lo dijo. Los ataques a Rousseau, a Voltaire, a Diderot, a toda la enciclopedia, tiene que ver con un lenguaje que era pernicioso y que estaba signando algo que no vivieron, porque ni Rousseau, ni Voltaire, ni Diderot vivieron la Revolución Francesa. Fueron los previos, eso sí, son proto-revolucionarios. Ahora bien, Demestre vive la Revolución. Como la vive otro de los grandes ilusionistas de la época, Condorcet. Condorcet escribió un libro que se llama Esbozo, lo tengo aquí anotado porque si no me lo voy a olvidar el título, Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Muy bien, vamos, Condorcet. El señor Condorcet creía que progresábamos, ¿no? O sea, que cada vez estábamos mejor. Muy bien, muy bien. Llegó la Revolución Francesa. O sea, llegó lo que él proclamaba, él la vive. La vive. Se esconde. Se esconde en Saint-Sulpice, ahí cerca de la iglesia. Se esconde en una casa para que no lo atrapen. Sigue escribiendo, con el mismo tenor, no se dio cuenta de nada, ¿no? Seguía escribiendo que el progreso, que qué sé yo. En un momento decidió salir y, para que no lo maten, se suicidó. Como todo gran optimista. Se suicidó. ¿Qué vio? Que vio que la Revolución Francesa era una guillotina puesta detrás, ¿no? Vengan en fila que los vamos cortando. Como el famoso Los Girondinos de Lamartine, donde las voces se van acallando a medida que van cayendo. Una escena terrible de la hermosa novela de la hermosa historia, en realidad, que escribe Lamartine. Entonces, el mismo Demestre se ríe de Condorcet diciendo, claro, ¿en qué optimismo te venís a basar si te tuviste que suicidar? En el ideal utópico de qué, porque acá viene otro principio clave, la utopía como engaño. ¿Sí? Es la gran ilusión que nos vendieron, la gran ilusión del progreso. Ahora pregunta, porque ustedes dirán, usted está en contra del progreso. Bien, vamos. En las ideas, ¿se ha progresado? Yo pregunto, digo, ¿nuestros filósofos son más sabios que Platón? ¿Que Boecio? ¿Que Santo Tomás? ¿Que Abelardo? ¿Que Aristóteles? Se progresó. No tenemos que volver a ellos constantemente. Segundo, ¿se progresó desde el punto de vista político? No sé. Había instituciones que funcionaban y demás, con ciertos niveles de, qué sé yo, de justicia e injusticia. Vivimos en un mundo perfecto. Se suponía que íbamos a realizar una utopía. Tercero, y fundamental, cuando excavan, ¿no? Cuando excavan en Grecia, en Egipto, en Turquía, donde hubo grandes civilizaciones, ¿no? Y encuentran aparatos tecnológicos que no saben para qué son. ¿Eran primitivos? ¿Esos pueblos eran primitivos? ¿Era lo que decía Rousseau, que eran el buen salvaje y demás? ¿O tenían armas que se hacían pelota? ¿No? Cuando Demestre dice, Rousseau no entendió nada, lo dice con otras palabras, y está diciendo, su primitivismo es un insulto a la historia de la humanidad, porque nuestros antepasados fueron más sabios, más sabios.
En ese sentido es un reaccionario. ¿Me explico? Alguien nos preguntó en un programa anterior, muy concienzudamente, el tema de revolucionario o reaccionario. No pasa por ahí. Pasa fundamentalmente en que el reaccionario es aquel que comprende que no se progresa hacia algo mejor, sino que en última instancia lo que está ocurriendo es la muerte de determinadas cosas que tienen valor y que son reemplazadas por vacíos, por la vacuidad, por el nihilismo, por el escepticismo. ¿Qué es más fuerte, el escepticismo y el nihilismo, que la fe y en última instancia la convicción? Cuando de Maistre ataca, permítame, hacia 1815 se produce la derrota de Napoleón, y ustedes saben que se produce el Congreso de Viena, y los reunidos allí, ¿qué resuelven? Restaurar, por eso la restauración, restaurar los tronos. Ponen a Luis XVIII en Francia, que realmente usaba, ¿no? Claro, recomponen todos los reinos esos mamarrachos que había en la época y demás. Y de Maistre, un monárquico, escribe, ¿sí? Escribe cartas. Yo las leí, lástima que están en francés, debo decir. Habría que traducirlas. Me parece que me voy a tomar el trabajo algún día de traducirlas. Las cartas son maravillosas, porque son cartas amigos, muy reposadas y demás. Dice, la restauración no servirá para nada, porque ya está perdido lo que estaba perdido. El espíritu revolucionario de la Revolución Francesa ya inficionó a la sociedad. Ya no hay forma. Y por otra parte, dice de Maistre, el antiguo régimen también estaba podrido. No era un ciego que decía que vuelva Luis XVI. No se trata de eso. Sino que fundamentalmente ese espíritu en decadencia, esa estructura en decadencia, tenía que llevar a una reforma, en algún sentido, a una recuperación, ¿no? Como uno dice cuando hay una reforma dentro de una institución para amoldarse a los tiempos, o bien perecer. Pereció, cayó, inevitablemente. En ese sentido, valga decir, y quiero hacer una diferencia, por eso ataco la postura de Isaiah Berlin. No estamos hablando de un fascista, porque el fascismo no es hijo de la tradición, a ver si lo entienden, es hijo del iluminismo. El fascismo es una ideología y de Maistre se opone a Destutt de Tracy, que es el gran pensador del famoso Element d'idéologie, ¿no? Elementos de la ideología, que es el primero que plantea las ideologías. La palabra ideología nace ahí, 1804. ¿Sí? Es decir, izquierda, derecha, toda esta historia. Todo eso es hijo del iluminismo. De Maistre es previo. Es un antediluviano, por decirlo de una manera. ¿Qué es lo que está diciendo? Es un orden anterior, es un orden natural. Es un orden jerárquico natural no impuesto. No es por una revolución. No es el fascismo que se impone por fuerza y que trae toda su postura de fuerza intrascendente y canallesca. No es eso. Es el orden moral tradicional, el orden ético tradicional, o si se quiere, el orden jerárquico nobiliario. No hay nada de eso ni en el fascismo ni en el nazismo. Por eso no se puede decir es un protofascismo. ¡Mentira! Entonces echémosle la culpa también del comunismo, porque también es un sistema autoritario. Como lo hace en cierto modo Berlin y como lo hace, creo que equivocadamente, Cioran, que no obstante lo leyó muy bien. ¿Sí? Yo uno a de Maistre con otro gran pensador. Bueno, en el fondo de Maistre era italiano, porque era Savoyard, pero escribía en francés. Con otro gran italiano, un genio, que vivió en la época, pero un poquito antes, Giambattista Vico. Es decir, el desarrollo, la historia no es ni más ni menos que el desarrollo de la providencia. Y las veladas de San Petersburgo es eso. Es un libro sobre la providencia actuando en la historia. Sí, ese concepto es tan bello. Es fundamental. Tan bello. Pero lo que hay que entender es que los seres humanos estamos en caída. Hemos perdido el paraíso. El mal es el gran tema de la obra. Cioran ahí tiene muchísimo sentido. Tiene una frase bellísima. Voy a tratar de encontrarla. Perdónenme que no la haya marcado. Pero dice algo en torno del mal. Dice, el problema que verdaderamente preocupa, lo estoy citando así de memoria, no sé si lo voy a encontrar en el momento, si no, no importa. Ahora les veo. El problema del mal, lo encontré, lo tenía subrayado, solo perturba verdaderamente a algunos delicados. Claro, ¿qué es de Maistre? Es un delicado. Delicado en el mejor sentido, ¿no? Es decir, un espíritu sublime. Claro, un espíritu sensible. Bueno, sensible en el sentido no de, ay, qué tristeza la revolución. Exactamente.
Exactamente. Sensible en el sentido de platónico. Exactamente. Que puede, platónico no, perdón, que puede inteligir. Totalmente. The sense, no, estoy pensando en el concepto de the sense. Por eso un gran... Sensitivity. ¿Quién es el gran reaccionario de la antigüedad? Platón. Platón es Platón. De hecho, mutatis mutandis. las veladas de San Petersburgo, no lo ha dicho nadie, lo voy a decir yo. Las veladas de San Petersburgo, ¿cómo está construida? Son 11 veladas, 11 encuentros. 3 personajes, un conde, un caballero y un héroe, un brujo, un rey. y el senador, ahí está, muy bien, y un senador. Perfecto, un héroe, un brujo, un rey, exactamente. Que ahí hay que prestar atención al conde, de alguna manera es él, ¿no? El caballero es un joven, entonces por momentos tiene mirada sobre lo que está ocurriendo y es muy interesante. ¿Pero qué es? Es un diálogo, por eso es platónico. Es un enorme diálogo, triálogo diríamos en este caso, son 3. ¿Sí? Es trágico. Claro, que lo van a decir muy bien. Es Sofocleo. Es que Demestre es trágico, dice, vamos a una tragedia, claro. Es el sentido del héroe trágico. Y en ese sentido, todo lo que se desarrolla es una historia, por eso muy bien han dicho muchos críticos, es una teodicea. Es decir, una de las frases más fuertes de Demestre, después voy a citar la más famosa, pero voy a citar una que es muy interesante, dice, toda la filosofía moderna, su tema es negar a Dios. Hay que decirlo de una buena vez. Toda la filosofía moderna es la negación de Dios. La negación de lo absoluto. Bánquensela. Por eso no existe metafísica, por eso existen una serie de versos en torno de eso. Y de embustes. Demetrio lo encuentra en la fe católica. Incluso es tan fuerte que en su tratado sobre el Papa, le hace tal elogio al Papa, tal elogio al poder del Papa, que lo termina eclipsando. Porque claro, nadie va a poder asumir lo que él dice que tiene que hacer un Papa. Fíjense que no es un, ¿cómo decirlo? No es un lamebotas del Papa, sino que le está diciendo esto es lo que tenés que hacer, chiquito. Sos el representante de un poder claro, enorme. Esto es lo que sos. Y el Papa no puede, el Pío VII no estaba a la altura de las circunstancias. ¿Sí? Es decir, no era el Gregorio Magno, no era ninguno de esos papas que tuvieron un poco de inteligencia para llevar adelante ciertas enormes funciones, ¿no? No era, sin lugar a dudas, un gran doctor de la iglesia, de ninguna manera. Pero él escribe un elogio, ¿no? Un encomio, como diciendo, date cuenta. Si tenés a este loco enfrente, ¿saben quién leyó a Demestre? Consideraciones de Francia. ¿Quién lo leyó mientras hacía la campaña de Italia? Napoleón. Napoleón dijo, es un genio. Pero obviamente sabía que era el gran enemigo. Por eso la persecución. Pero por eso hay que conocer al enemigo. En este caso, desde nuestra postura más cercana a Demestre, somos el enemigo de Napoleón. Bueno, claro. bien, y no es un ideólogo, eso es lo que hay que tener. No es un ideólogo, no plantea una ideología. Para mí es un místico. Bueno, es un místico de la política. Sí. Es un político. Sí, exactamente. Por eso el fervor. Todos sus libros, sacando las veladas de San Petersburgo, que es más equilibrado, tienen una potencia impresionante. Valga decir que Cioran en 1957 escribe el ensayo sobre el pensamiento reaccionario. Son 45 páginas sobre José de Maistre. Yo se los recomiendo leer, pero voy a remarcar 2 o 3 cositas que dice. La primera, que es fundamental, todo el planteo, perdónenme, no es la hoja, digo, ¿dónde lo tengo anotado? Lo tengo acá. Primero y fundamental, la idea de que el gobierno se convierte en una máquina de matar. La segunda es que Demestre escribe en una carta, muero con Europa. Europa se muere. Y él ve la restauración y dice, está todo muerto. Vittorio Emanuele, rey de Cerdeña, ha aceptado las reformas. Y dice, ya está. No queda nada. Si los que tenían que defenderla... Tercero, el concepto de revolución y reacción, tan traído, tan llevado. En el fondo, todas esas utopías que nos vendieron son utopías que tienen que ver con cierto idiotismo. Como no tenemos trascendencia, tenemos utopías
o sea, no lugares, o sea, irrealizaciones que nunca se van a llevar adelante. Que ustedes dirán, es la esperanza. Bueno, justamente Demestre reacciona, dice, eso no es esperanza. Eso es esperar estupideces, no va a ocurrir. Lo dice Cioran también. En tercer lugar, el concepto del error del deísmo. Esta idea de que Dios está en todas las cosas, está en la tierra, entonces todo es bueno y es un Dios bueno. ¿Cómo se explica el mal? Dice Demestre, se pregunta. ¿Cómo puede ser que un Dios absolutamente bueno también permita que exista el mal? Bueno, por eso opera la providencia. Es decir, estamos en ese concepto de libertad suprema, existe el mal. ¿O acaso no hemos comido del árbol del bien y del mal? Claro que sí, quisimos ser como dioses. Bueno, banquémosla, chiquitos. Y después, Diego, el tema de la construcción. El libro es un enorme diálogo, les decía, son 11 veladas. Hay una serie de ataques a ciertos conceptos fundamentales, sobre todo a Locke. ¿No? Locke como, digamos, el primer errado, el empirista que cree que el mundo se entiende observando los objetos, no hay nada superior. Después va a venir el naturalismo y el positivismo, y van a pulverizar la metafísica, supuestamente. Las críticas a la filosofía moderna que desacralizan el conocimiento y el mundo, desacralizan el conocimiento. Claro, todos accedemos, todos estamos... Bueno, no sé. Y el concepto de pecado original. Y hay algo clave. Como todo buen filósofo que se precie de entrar en un concepto profundo, ¿saben qué se trata en el segundo tratado, en la segunda velada? El lenguaje. Sí, claro, hay una teoría del lenguaje que se opone a la teoría del lenguaje de Rousseau. ¿En qué sentido? Rousseau dice, bueno, las lenguas aborígenes, ¿no? Los aborígenes tienen su lengua y deben ser lenguas que son primigenias. Mentira. Todas derivan de otra, le dice Demestre. Todos somos la sombra de lo que fuimos. O sea, la sabiduría está atrás. ¿Sí? El concepto, pero ya no es que hay que volver, porque no se puede. Pero sí el ciclo. Si cambiásemos la concepción histórica de una flecha hacia adelante por un ciclo, tal vez se revitalizaría. Pero bueno, hay que cambiar toda una concepción. Y eso es muy difícil de lograr. Es un librazo. Yo les recomiendo, tengo anotados muchísimas cosas. Podríamos pasarnos la tarde leyendo a Demestre. Y te pasemos, ¿no? Total. Es un libro... Si están acá porque quieren. Es un libro de un sosiego increíble, de una tranquilidad increíble. Escuchen Yo creo que esto, es un por libro ejemplo. necesario. Dice... Voy a leer justamente eso. Lo mismo sucede con las enfermedades morales. Dice, este es un pecado original de segundo orden, pero que nos representa, aunque imperfectamente, el primer punto. De esto provienen los salvajes, que han hecho decir tantas extravagancias y que han servido sobre todo de texto eterno a Jean-Jacques Rousseau, uno de los sofistas más peligrosos de su siglo, y sin embargo el más destituido de verdadera ciencia, de sagacidad y sobre todo de profundidad, con una profundidad aparente que está toda en las palabras. Ha tomado constantemente al salvaje como el hombre primitivo, cuando no es ni puede ser más que el descendiente de un hombre desgarrado del grande árbol de la civilización, por una prevaricación cualquiera, pero de un género que no puede repetirse, según mi opinión, porque dudo mucho se formen nuevos salvajes. ¿El salvaje de dónde viene? Es al revés, justamente, no es el buen salvaje, sino que ha derivado de la gran civilización originaria. Si los griegos, si los egipcios, si los babilonios, si los chinos, tomen lo que ustedes quieran, dieron una civilización impresionante. Y hay cosas que todavía no podemos entender. Y rasgamos apenas algunos velos como para intentar entrever. Entonces no eran primitivos. Cortémoslas. No es que nosotros somos mejores, no. Nos han anulado capacidades, siempre lo digo, la suprarracional, ahora la racional. Estamos a punto de entrar en el dominio de lo irracional absoluto, en el dominio del logo, no del logos, del logo, ¿no? Del no logo, del que habla una escritora canadiense, ¿no? Es decir, todo el hecho de la propaganda y de la publicidad manejada en ese sentido. ¿Les parecerá que me estoy yendo de tema? No me estoy yendo de tema. Es el mismo tema. Es el lenguaje que también se cae. Lo que dice Huizinga, ¿no? La pérdida del simbolismo en ese sentido. Y lo que viene después, digo, por eso quiero que te pongas vos. Dale. No, en la misma...
a mí me interesa mucho retomar algunos conceptos o algunas ideas sobre las que de Mestre ejerce algún tipo de desarrollo mucho más significativo que cualquier teólogo, ¿sí? El concepto de providencia, el concepto de soberanía, el concepto de libertad, Sí. el concepto sobre todo de, dicho en términos simples, de libertad para discutir cualquier cosa, ¿no? De obediencia, rebeldía, como se dice, algún tipo de problemática con el protestantismo, ¿no? Hay toda una cuestión allí muy marcada que de Mestre lo señala bueno, sobre el Papa, estudios sobre la soberanía, en consideraciones sobre Francia. Uno de los grandes problemas de la fe católica y por ende de todo lo que ha destruido la fe católica es la presencia de la Reforma protestante, ¿no? Con todo el respeto que merecen los hermanos protestantes y los hermanos luteranos sobre todo. No vamos a ir en contra de ellos, pero a ver, pensemos un poquito en esto. Dice de Mestre, lo voy a citar literalmente, como se dice en este libro, Estudios sobre el Papa, dice: aquel que ha estudiado suficientemente esta triste naturaleza sabe que el hombre en general, el hombre moderno, vamos a decir nosotros, si es reducido a sí mismo, como pretende la Revolución Francesa, es demasiado malo para ser libre. ¿No? Está bien, sí, dale, sé libre, libertad individual, pero venís con un pecado original, viejo. No sos bueno para ser libre. O sea, sí, sé libre, pero cuidado con esa libertad. ¿No? Esta frase perimida, mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Principio liberal. Principio liberal. Claro. Cuidado, que esa libertad está sostenida por un pecado original. Exacto. Por un pecado, o sea, estamos marcados por el mal. ¿Sos suficientemente consecuente para ser libre? ¿Sos capaz de asumir esa libertad que se te ha otorgado? Una de las frases más, digamos, criticables que se plantea de Mestre es que somos libremente esclavos, ¿no? Y ahí viene la otra pata con respecto a la providencia. Claro. Sí, obviamente, consideramos que la providencia, el plan divino y tal, bueno, nos permite movernos con cierta libertad, pero hay un plan determinado. Si yo desacralizo, secularizo esa idea de providencia y digo, bueno, laissez-faire, sos libre de hacer lo que se te plazca, porque sos igual a otros, tenés tu fraternidad, tenés tu libertad y qué sé yo qué. Bueno, ¿y cuál es la obligación frente a ese derecho ganado, adquirido o impuesto por la revolución, por los pre-revolucionarios o los antirrevolucionarios, Rousseau, Montesquieu, Diderot, etcétera, etcétera? ¿Cuál es esa idea? Hay algo que se está perdiendo. Y lo que plantea de Mestre en ese sentido es algo absolutamente irracional, es absolutamente mistérico. O sea, ¿qué es la providencia? Es un misterio. No racional. No racional. Dice en Estudios sobre la soberanía, cito: el hombre es libre sin duda. El hombre puede engañarse, pero no lo bastante para alterar los planes generales. La providencia. Esto lo agrego yo, ¿no? Todos nosotros estamos atados al trono del Eterno por una cadena flexible que concuerda el automatismo de los agentes libres con la supremacía divina. Es como si es la cadena flexible. Sí, yo te dejo, papá, pero en algún momento la cadena tira. En el juicio final, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hiciste? Fuiste libre, hiciste lo que quisiste, decapitaste un rey. Querer anular el juicio es el tema. ¿Ese es el tema? Ese es el tema. Y es una de las grandes... Perdón, estamos consumiendo un poco de teología, perdón si nos metemos en terreno un poco críptico. Es que es inevitable. Pero es inevitable porque digo, yo en este momento de mi vida, y lo voy a decir, lo voy a confesar sin ambajes, estoy en un regreso a la fe más profunda. Necesito, estoy recuperando le temps retrouvé, ¿no? He invertido mucho tiempo en tratar de excusarme, que yo no puedo negar. Mi formación básica es ser católico, jesuita encima. Más allá de eso, digo, yo no puedo negar en la idea de que hay un juicio final, la idea de que hay una providencia, porque creo en ello, en la resurrección de la carne, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esa idea de libremente esclavo no es una idea negativa.
Es una idea de yo pertenezco a una tradición y tengo que saber usar esa libertad. La gran estafa, desde mi punto de vista, y creo que compartís, la gran estafa de la revolución, del progresismo, es que somos eminentemente libres de hacer lo que querramos. Yo hago con mi libertad lo que quiero. Bueno, pero eso es una cosa, la libertad, y otra cosa es el libertinaje. ¿Hasta qué punto? ¿En qué medida esa libertad es consecuente con las obligaciones que devienen de esa libertad? Y de Mestre lo entiende muy bien. Y de Mestre lo lleva luego a la idea de, cuidado que hay una providencia. Claro. Hagan todos los esfuerzos que quieran para rebatir esto. Inventen toda la parafernalia que quieran para hacernos creer que somos iguales, que somos librepensadores, que la razón domina. Hay un punto límite. Todos nos vamos a morir. O suicidarnos como con Yo no pienso suicidarnos. Todos llegamos a un punto límite, todos nos vamos a morir. ¿Y después qué? Quienes están viendo este programa y son agnósticos, ateos, lo que quieran, respetuosamente lo decimos. ¿Qué hay después? Bueno. ¿No? O sea, ¿cuál va a ser nuestra postura frente a este? Yo personalmente no creo que sea un estado de mundo. Se terminó todo, ¿no? Como dicen también es empobrecer la naturaleza humana. ¿No? Yo lo tengo anotado acá mientras, porque estoy en esto ahora. Vita mutatur non tolitur, ¿no? Como dice el rito tridentino, ¿no? Vita mutatur, ¿no? La vida cambia. Exactamente. Pero no se modifica. No se modifica. Vita mutatur non tolitur, en el sentido teológico de la palabra. Yo creo que cualquier idea de progreso indefinido, el concepto de indefinido es muy lábil, es muy ambiguo, es muy mentiroso. Cambia pero no progresa. Cambia pero no. Todo cambia para que nada cambie, dice Lampedusa, ¿no? En el gato pardo, príncipe de Lampedusa. Todo cambia para que nada cambie. Bueno, un poquito es esto. Bueno, eso es. No es que no. De Mestriano. De Mestriano, de primera línea. Claro. José de Mestre nos pone, no es que nos pone, nos obliga a repensar estas ideas. Cuando a mí me dicen, la Revolución de Mayo es la independencia, está fuertemente influida por la Revolución Francesa, por las ideas de progreso indefinido, y así nos está yendo como país. No sé, nos estamos metiendo en un quilombo, no me importa, este programa va a durar 5 horas, no sé, no importa. El problema es el siguiente, Diego. Sí, cómo no. Hoy lo podemos mostrar, porque hoy no nos da vergüenza. Con Juan Bautista estamos. Hoy hemos usado los fondos del Patreon para que sepan que nos estamos con Juan Bautista, nutriendo con Juan Bautista. Pero yo creo, perdón Sebastián, yo creo que hay que decirlo ahora y hay que decirlo ya, y es perentorio decirlo. Hay que leer a de Mestre. Bueno, claro, a ver. No sé, perdón si me metí Sí, no, está perfecto. Yo lo que pensaba era fundamentalmente el hecho de que, ¿por qué no leerlo? ¿No? Yo me he encontrado con personas que dicen, no hay que leerlo porque tal cosa es el padre del autoritarismo. Bien, primera falacia. Segunda, es un protofascista. Segunda falacia. Bien, vamos al concepto. Un reaccionario no es eso, sino el que, vuelvo a retomarlo, el que reacciona contra la modernidad en torno de que la modernidad tiene una concepción de progreso indefinido. O de progreso, si se quiere. En síntesis, lo que habría que remarcar es que para de Mestre hay una concepción trascendente de la vida. Por ende, matar la trascendencia significa poder hacer cualquier cosa. Uno de sus textos claves son, miren, lo tengo acá, al final de las veladas, de mi edición de las veladas de San Petersburgo, que es una edición vieja. Voy a leer el número de páginas porque no me acuerdo. Son 40 páginas. Está las aclaraciones sobre los sacrificios. Es un texto que dio pie para 1000 cosas, ¿no? Imagínense, ¿no? Un tipo, bueno. Vamos a ponerlo en contexto. Vayan y búsquenlo en internet. Está. Aclaraciones, incluso hay una edición nueva, ¿no? Es un texto de 40 páginas. Léanlo, por favor. Y después lean a Calazo. Y entonces van a entender por qué Calazo insiste tanto con el sacrificio. ¿Qué ocurre? Que hemos querido enmascarar esto. Ahora bien,
volviendo a Cioran. Cioran dice, un conservador es la máscara de un reaccionario. No, Cioran. Estás equivocado. Disculpame, Cioran. Con todo el... Te está escuchando atentamente. Está tomando mundo. nota, Emil Cioran. Emil Cioran, que murió No, hace... Cioran, estás equivocado, Estás rey. equivocado, Cioran. Perdón, pero te lo voy a decir así. Pero después fue muy claro, porque tiene otro texto, Cioran, que después lo voy a citar, en torno de que parece que 20 años después se dio cuenta, y está bien, bueno, el tiempo opera, ¿no? No se olviden que el texto de Demestre es del 57 y el texto que voy a citar después es del 88, o sea, 30 años después las cosas cambiaron. Bien, por lo menos se dio cuenta de algunas cosas. ¿Qué ocurre? Que el sacrificio que hemos desacralizado, o sea, ya no es sacrificio, sino es directamente crimen, ¿no? Tiene el fundamento de que está asentado sobre la base de un principio criminal del Estado. ¿Está bien? Si nosotros volvemos todo intrascendente y por lo tanto es inmanencia pura, ¿no? Lo que nos queda inevitablemente es el poder de policía criminal. Poder de policía que se vio cuando, entre 1793 y 1795, gobernó la razón, señores. No había reyes, no estaba Demestre, no había... ¿Qué fue el Comité de Salvación Pública? ¿Qué fue el terror francés? ¿Sí? Terror que llevó a que hasta la misma población que había apoyado volviese para atrás. Dijese, no, estamos en un espanto. Y que los escritores, muchos, que habían llenado folios y folios escribiendo en favor de esa revolución, dijesen, hemos creado un criminal. Y Demestre, mientras tanto, en el exilio, se reía y dice, no, muchachos, yo se los dije, se los dijo Burke, ¿no? También, esto era inevitable. Ustedes liberaron el mal. Y lo que tenía un orden se destruyó para generar un desastre colosal. Ahora bien... perdón, disculpame, sí. Volvemos a la frase. El hombre no está preparado para ser libre. Claro. Porque el mal es condición sine qua non. Pero no le queda otra, no digo, le queda, está bien, porque sí. somos libres, ese es el problema. Sí, totalmente. ¿No? No, es una dicotomía entre libre albedrío y destino, ¿no? Predestinación, que está solucionada en la vida de sueño. Claro, en la providencia, que el gran Calderón de la Barca solucionó. Pero claro, bueno, es una obra de teatro, entonces no sirve para Es nada. literatura. Es literatura, claro, está bien, no es ciencia, claro. Entonces, saludos, yo Jesús. voy a lo esencial. Por eso no puedo considerarlo erradamente, y mismo Cioran en un momento hace la crítica, no se puede considerar a esto como un protofascismo, no tiene nada que ver. Porque el fascismo tiene no solo fundamentos iluministas, sino que tiene una concepción del poder en base del pueblo, cosa que Demestre, discúlpenme, no tolera. Porque la autoridad no emana del pueblo, emana de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es un reaccionario. Es decir, es una concepción previa, no está diciendo, bueno, entonces que el pueblo elija un dictador y nos gobierne. No, no está diciendo eso. Él quiere un poder sobre la base de lo trascendente. Totalmente antimoderno, totalmente desubicado, sí, en ese sentido. Valga decir que cuando Cioran escribe, el libro se llama Ejercicios de Admiración. Miren cómo se llama, ¿no? Ahí está el texto de Demestre. ¿Sí? Mira, Diego, lo voy a leer porque me parece... Léelo. Hoy es un programa libre. Bien. Literalmente. Ya está, estamos acá casi 25.000 Dice... A ver. No se puede huir del futuro. Fascinado y aterrado a la vez, el hombre se precipitará en él. Acabará incluso por complacerse en él, puesto que el precipicio es él quien lo ha creado. ¿Sí? Haga lo que haga, debe correr hacia su hundimiento, y esa complicidad con el abismo constituye su originalidad. Si fuera un triunfador, el hombre no merecería un instante de reflexión. Pero como se trata con toda certeza de un perdedor, no podemos dejar de meditar sobre su destino. Sabemos ahora que el devenir se confunde con lo irremediable, que el tiempo implica una dignidad trágica, que le redimirá incluso ante quienes lo detestan. Ahí está el secreto. Ahí está también mi diferencia con Cioran. Cioran funda el concepto en una especie de nihilismo. Él no es un tipo creyente, no. Hay que hacer una diferencia.
nihilismo y tragicidad. Lo trágico es otra cosa. Lo trágico es trascendente. Hay una trascendencia. El sacrificio tiene que ver con la trascendencia. ¿Por qué? Porque evidentemente la vida es trágica. Termina de una manera que... Esta vida, ¿no? Termina de una manera que es evidentemente trágica. Querer quitar eso es edulcorar, es convertir la realidad en algo que niega. Por eso no podemos ver la muerte. Por eso se nos niega ver la muerte, ¿no? A pesar de que se nos muestre en la televisión, ¿no? Y todo el delirio que se puede ver. Bien. Y lo último que voy a... los invito a leerlo realmente, ¿no? El texto sobre los sacrificios, vayan y leanlo y después lean a Calazo, como les decía, ¿no? Y por favor, Las veladas de San Petersburgo, libro que tienen que tener debajo de la almohada. Cada tanto hay que volver a leerlo porque vale la pena. Frente a tanto filósofo que da vuelta, realmente, ¿no? ¿Quién leyó fundamentalmente a de Maistre y de qué manera? Baudelaire, San Carlos Baudelaire, Charles, dijo que hubo dos personas que le enseñaron a pensar. Poe, Edgar Allan Poe y Joseph de Maistre. Y uno se pregunta, ¿cómo? El maldito, el demoníaco, el satanista. El que escribe las letanías de Caín y Abel. Exactamente, ¿no? El que está ligado a esa poesía revolucionaria. Váyanse a cagar, ¿no? Váyanse a cagar, lean, perdón, váyanse a cagar y lean. Baudelaire dice en Cohetes y Mi corazón al desnudo, dice, está como anunciado en estas palabras de Las veladas, que nos dan la fórmula de ese incomparable arte de la provocación, en el que Baudelaire se distinguió casi tanto como Démaître. De hecho, se distinguen en él todos aquellos que, sea por clarividencia o por amargura, rechazan las maravillas hábiles del progreso. Las maravillas hábiles del progreso. Si los conservadores manejan también la invectiva y escriben en general más cuidadosamente que los fanáticos del porvenir, es porque, exasperados al verse contradichos por los acontecimientos, desasosegados, se precipitan sobre el verbo, mediante el cual, a falta de otro recurso más sustancial, se vengan y consuelan. Cuando hablamos de fracaso, no pensamos únicamente en de Maistre, sino también en todos los utopistas, en Saint-Simon, por poner por caso. Baudelaire, ¿qué vio en de Maistre? No solo un estilo, sino un mensaje. Si el mundo está así, como lo decíamos en el programa de los malditos, ¿no, Diego? Que hicimos, que es el que más vistas tiene, gracias. Bien. El de Baudelaire es el que más, tiene casi 40.000 vistas. Perfecto, y me alegro, San Carlos Baudelaire. Hay algo fundamental. Esta gente dijo, si la religión se unió a todo esto, a la burguesía, bendijo a la burguesía, bendijo a bendice a los presidentes masones, bendice a los estados laicos, bendice qué sé yo, y se deja no solo expoliar en todo sentido, sino vender moralmente, progresar y el progresismo y toda esa cosa y demás. Y Baudelaire, ¿qué dijo? Entonces nosotros seremos demoníacos, porque estamos realmente, ¿no es cierto?, con el mal, porque el gran tema de Las veladas, lo decíamos, es el mal. Entonces vamos a ponerlo con la bandera del mal. Debe ser el demonio el que verdaderamente hace las cosas bien, porque realmente estamos para el traste. En ese sentido, Baudelaire leyó de Maistre, y en ese sentido lo consideró el tipo que me enseñó a pensar. Discúlpeme, ¿no? La persona que nos enseñó a pensar, junto con Poe. No por nada, Poe, ya lo hemos dicho, pero lo repito, Poe es el gran metafísico de la literatura, ¿sí? El último, quizás. Y los poetas simbolistas y los... el conde de Lautréamont. Leon Blois, ¿no? Leon Blois. ¿No? Por hablar en Occidente. Este año fue como muy... tenemos que no justificar nada, simplemente
en esto creemos. Como decía Carlos Fuentes, en esto creo, bueno, en esto creemos. Totalmente. Hay una diferencia, ustedes después van a notar, hay discípulos de Demestre, quisieron aparecer, en el caso de España, Donoso Cortés, pero vuelvo a decir, Donoso Cortés es un conservador, perdón. Sí. ¿No es cierto? No estamos hablando, esto es previo. Si no, yo me adheriría al Partido Conservador. Me pongo una faja, me pongo la boina y bailo la chacarera. No haga ridículo, claro, no es eso. No es que justamente el conservador es aquel que dice, bueno, el juego político es este, vamos a tratar de conservar lo que hay. No se trata de conservar cadáveres, sino justamente de ver que ya está todo camino de un oscurecimiento. En algún momento vamos a hablar del barroco. El otro día lo hablamos con Diego. Va a ser un programa de este año. Ese es el último. Bueno. ¿Qué te parece? Te lo tiro así. Cuando la contrarreforma se impone un modelo estético, toma el barroco. Bueno, Demestre es la contrarreforma de la ideología. Sin Inquisición. Lo va a seguir, totalmente. Incluso dice, defiende a la Inquisición. Claro, pero ya no le importa nada. No le puede importar nada porque ya está. Dice, sí, total. Discúlpenme, pero los tribunales de la Inquisición mataron a muchísima gente. Perdón, los tribunales de sangre del terror, ¿saben ustedes cuántos mataron? Entre 1793 y 1799. Miren cómo sería que Napoleón los cerró porque dijo, basta, déjense porque se están matando entre ustedes. ¿Sí? Toneladas y toneladas y toneladas. El propio Condorcet se mató en su optimismo estúpido. Se mató porque dijo, me van a hacer... ¿No? Me van a hacer. No se la bancó. Claro. No se la bancó. Voltaire y Diderot estaban fritos, un cobarde de primera línea. Obviamente. No se la bancó. Y como todo optimista. Digo, y acá yo lo vengo pensando y voy a hacer una declaración. Adelante, hágala. Totalmente polémica. Y van a darse cuenta por qué es polémica. Este programa es pólvora. Está bien, y tiene que ser pólvora, y tiene que movilizar. Si llegaron acá, que va más de 1 hora de video, es porque realmente están interesados en lo que estamos diciendo. Vos sabés que hay una máxima de la progresía, del progresismo, que acá en Argentina, por lo menos, calculo que en muchas partes del mundo, todo se dirime en pañuelitos de colores. Ah, sí, ¿no? te pones el celeste, el verde, el amarillo, un pañuelo naranja. Anaranjado. Sí, lo vi. Iglesia y Estado, asuntos separados. ¿Sabés qué voy a declarar? Sí. Sí, yo también. Totalmente. Yo quiero. Pero ojo, ¿qué iglesia? Esta iglesia posconciliar, esta iglesia de mierda que tenemos. Sí, lo digo así. Es una iglesia de mierda. Sí. Y yo he transitado esa iglesia, ¿eh? Digo, pero ¿por qué iglesia y Estado asuntos separados? Porque el concepto de Estado es un concepto de la Revolución Francesa. Claro. Ese Estado... No quiero meterme en camisa de once varas, ya me metí, igual no me importa un carajo. Estado laico. Estado laico, Estado secularizado. Sí, por supuesto, sepárense, porque no entendieron nada. Obvio. Del concepto de eclesía. Dejemos de mantener a... No entendieron nada del concepto de la fe. Y sí, por supuesto que yo, Diego Rafael Ortega Servián, prefiero un Estado separado de la iglesia, porque la iglesia que tenemos ahora, la verdad es un desastre. En todo caso, pienso en religar una idea más cercana a Demestre que al Estado o a la iglesia que tenemos ahora. Obviamente. Sí, separemos. Pero no va a venir, Diego, no va a venir tranquilo. No va a venir. El progresismo se ha encargado de demostrar o de exponer la idea de que, bueno, todo avanza. Hay que castigar y como vigilar. Como dijo el querido Ángel Fareta hace unos meses, estamos regalando derechos. Estamos regalando derechos. Y total, papeles no valen nada. Nada, regalemos derechos. Nada. Construyamos el paraíso en la tierra. Y entonces sí, vamos a ser felices acá en la tierra, paraíso. En el aquí y el ahora. ¿Y después qué? Totalmente. ¿Y después qué? Y no solamente me pregunto después qué. ¿Y antes qué hubo? ¿Qué hubo antes? ¿Hubo algo antes? Porque yo cuando discuto con mis colegas y amigas sobre la idea de, qué sé yo, bueno, discusiones que no vienen al caso, siempre me pregunto lo mismo. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que todo esto que estás pensando surgió de la nada? ¿Ex nihilo? Y no miramos para atrás. Ojo, hay que mirar para atrás para ver. No hay que mirar para abajo y sacar el tacho de porquería y el psicoanálisis. Miasmas. El miasma. No hay que
socavar lo que hay debajo. Hay que mirar para atrás, porque no venimos de un repollo. Y Demestre lo entendía. Si ustedes me dicen, sos un conservador, sí, soy un conserva, entre comillas, o somos conservadores, o somos, como dice un caballero que por suerte hace mucho que no comenta, de apellido Frutal, que dice, son una monárquico comunista. Es un oxímoron, mi viejo, monárquico comunista. No entendimos nada. Al rey Arturo. No entendimos nada. Bueno, digo, exacto, Diego. Iglesia y Estado, asuntos separados, en el sentido de que lo que significó el Estado moderno es una porquería. Por favor. Es una porquería absoluta. No quiero que mi iglesia se manche con ese Estado. Obvio. No sé cómo todavía con lo que ha ocurrido en estos países sigue todavía aceptándolo, pero bueno, ya lo hubiese hecho, lo hubiese pedido desde la misma iglesia, Sí, me parece estupendo. Hay que llamar urgente a un concilio. Hay que llamar, Francisco, Pancho, concilio urgente, porque necesitamos una... No, sí, yo también lo dudo, pero por eso estamos acá. Bueno, dije que iba a terminar con una frase de él. Yo, por lo menos, y lo dejo a Diego. Les nations a les gouvernements qui méritent. Eso fue traducido como los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Más perfecto yo no encontré nunca. Solamente en Maquiavelo encuentro una frase de la misma dimensión. Es decir, lo que hay es lo que nos merecemos, porque seremos así. Entonces dejemos de escupir para arriba, porque somos nosotros realmente. Somos los dueños del poder. ¿O acaso no somos los que elegimos? Por eso Demestre era capaz de decir, los gobiernos tienen lo bueno que se... Y sí, claro, si él decía, no debe votar el pueblo. No debe votar. No estamos capacitados. Bueno, muy bien. Entonces somos todos iguales. Bueno, muy bien, votemos. Y entonces tenemos los gobiernos que nos merecemos. ¿Sí? Después va a venir, por supuesto, André Malraux y dirá, la frase la cambiará y dice, no es así, sino que tienen los gobiernos, ¿no es cierto? Mejor dicho, los gobiernos son como el pueblo. Bueno, perfecto, quedó más lindo, digamos, quedó más políticamente correcto. Demestre fue al hueso, ¿sí? Demestre fue al hueso. Una conclusión final, si la autoridad emana de Dios, ningún poder puede aceptar el relativismo del conservadorismo. No somos conservadores, no se puede. Pues yo no quiero una cosa ahí, bueno, conservemos las tradiciones, la chacarera y la fiesta del poncho. No me interesa. Del chancho con cuero. Del chancho con cuero, no me interesa, no es eso. Eso no es tradición. Eso no es tradición. Eso es costumbrismo. Entonces, entender, como muy bien hizo una youtuber, que la vi hablando de Demestre, la felicito, lástima que no sabe pronunciar francés, pero no importa, española, estuvo excelente, que dice, señores, no confundan, no es conservador, es tradicional. La conserva se mantiene en el freezer, en el hielo, y el hielo quema, la sal consume, no, la tradición está viva. Es fuego. Es fuego, no es hielo. El corazón de fuego de los barrocos. De los barrocos y de los jesuitas. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No sé, qué sé yo. Con Demestre, que en paz descanse, debe estar charlando con Dante. Estamos muy felices, esto es lo que somos. Después de 4 años creo que nos hemos... Saboyar, cerca de mis antepasados, allá en el norte de Italia. Menos mal que no hablo de la mafia. No, perdón. ¿Saben ustedes que hay un término que se dice tramontano, ¿no? Cuando se dice ultramontano, ¿saben por qué? Se dice ultramontano cuando es así un pensador reaccionario por Demestre. Porque era detrás de la montaña. Y en esa zona del norte de Italia, donde vimos a Virgilio, no sigo, ¿no? Todo eso, todos esos muchachos. Como dice, todos esos muchachos lo dimos ahí. Y por algo será. ¿Qué quieren que les diga? Hay dos focos. Uno es ese y el otro es Sicilia. Valga mi premio a esos muchachos. Ya nos estamos yendo a cualquier lado. Vamos a hacer una pausa. Sí. Porque seguramente esto va a derivar... Bánquensela, dijimos vengan de a uno, vamos 1 hora 10 minutos de programa, o un poquito menos tal vez por la edición y todo, pero yo sé Demestre, sabíamos que esto se iba a ir a cualquier lado, o no. Si están aquí, insisto con esto, si están aquí es porque nos conocen,
si bien por primera vez este video, bueno, conozcan, no vayan. 1 de abril, creo, de 2018. Más o El primer menos. programa a calazo. Empezamos con Empezamos con tapones de punta, tapones de ¿no? punta, ¿sí? Esto es lo que creemos, en esto ponemos nuestra fe. Y lean, a seguir leyendo. Es un principio fundante de la última página. Sebastián, un placer. Gracias por invitarme a hacer un programa sobre Joseph Lemaitre. ¿Qué está buscando? Mire, profe, voy a poner dos libros en... Velada de San Petersburgo y la actualidad innombrable, o lo actual innombrable, lo innombrable actual de Calazo. Lean uno y después lean el otro. Van a ver que 200 o años... la Folie Baudelaire. Sí. Baudelaire. Bueno, basta. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes, Sebastián. Un placer. En la última página, los jueves, con el hilo de Ariadna, o lo que salga, recreo, o un brujo, un héroe, un brujo, un rey, o lo que... Y comenten, participen, péguennos, hagan lo que consideren necesario, pero aquí estamos y seguiremos leyendo todo el 2021, todo el 2022, hasta que las velas no ardan. Gracias por estar ahí. Gracias, Diego. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. ¿Qué, hay Pero que seguir? hay que seguir. Hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer autobombo. Muy bien, Porrini, muy bien. El inmarcesible, el ínclito Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo. Cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora, todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. Nos lo ¿Quieren saber dónde están los sí, libros? Bueno. ¿cuáles son los, por ahora, 4 4 libros? Uno en coautoría, otros 2 escrito por Sebastián y 1 escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, Bueno, empezamos empiezo por el de coautoría. El de coautoría es este: Cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es el primer libro. Segunda edición. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso, y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable querido, Diego. Se saca las ganas. Por Exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2012, 2015, la primera edición. la primera edición, tanto ya. Me No, apagó la luz. el fulgor mítico, no pasa nada, no pasa Bien. nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, Sí, tenemos ese está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, Sí. por Matrioska. Ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El
libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, de Guenón a Calazo. De Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias, y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna, o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós, gracias.